Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dios los bendiga, hermanos míos, por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde quiero hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que entendamos lo que esto significa y de esta forma podamos observar su importancia delante de Dios y la necesidad que la humanidad tiene de este Evangelio glorioso. Hay algunas cuantas cosas a las cuales voy a llamar su atención, al menos algunas 4 cosas que emanan de esos 2 versículos que vamos a contemplar. Y lo primero, de una forma rápida, quiero que observe la expresión que el apóstol establece en ese versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Quiero que pare ahí. Hay algunas cosas fundamentales que debemos de comprender de lo que esto significa. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo dio un llamado de atención a las personas que le seguían y a sus discípulos de que ellos no se deberían de avergonzar de él. Cuando usted pasa por el Evangelio de Marcos, por el capítulo 8 y en el versículo 38, encontramos lo que el Señor dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Quiero que pare ahí. En síntesis, lo que Cristo es, lo que ha hecho y lo que ha constituido y lo que ha enseñado, esto es lo que constituye el Evangelio de Jesucristo. Es la persona de Cristo. Es lo que Él ha enseñado. Es las obras de Jesucristo. Como cristianos nosotros estamos llamados a no avergonzarnos en nada de su evangelio. Ahora, esto debe de ser bien entendible, hermanos amados, porque como hemos podido contemplar en ese versículo 38 de Marcos 8, si nosotros nos avergonzamos del evangelio, estamos en serios problemas, en problemas terribles. Porque nos avergonzamos del evangelio en este mundo, en esta tierra, delante de los hombres. Y cuando Cristo se manifieste, Él se va a avergonzar de nosotros. Lo que el apóstol dijo en ese versículo 16 de Romanos 1 es que Él no se avergüenza por ningún punto. Si nosotros somos verdaderos cristianos, nuestro propósito fundamental es no avergonzarnos de la persona de Cristo, no avergonzarnos de su obra, no avergonzarnos de su enseñanza. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente, porque este es un tema tan fundamental que debe de ser entendido. La implicación en este versículo 38, cuando el Señor dijo: si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes cuando venga en la gloria del Padre y en mi gloria. Debe de ser entendido qué tan grande es la implicación de avergonzarse de Cristo. Ahora, quiero que observe los versículos antecedentes a este versículo 38. ¿Cuáles son esos versos? Es el verso 34 al 37. Observe lo que dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y luego leemos en el verso 38, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él. Ahora, ¿cuál es la implicación? La implicación es más que clara, hermanos amados. La implicación es que nosotros podemos avergonzarnos de Cristo y alejarnos de Cristo. ¿De qué forma? Cuando nosotros no estamos dispuestos a tomar la cruz que el verdadero discipulado tiene. El verdadero discipulado requiere sacrificio. El verdadero discipulado, hermanos amados, requiere que cada uno de nosotros va a dejar la maldad, que cada uno de nosotros va a dejar el pecado, que cada uno de nosotros va a tomar la cruz y vamos a ir en pos de Cristo. Cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer esto y cuando estamos dispuestos a andar en nuestros caminos, a hacer lo que nosotros queremos, eso se constituye un falso cristianismo, un falso discipulado. Eso se constituye negar a Cristo. Eso se constituye avergonzarse de Cristo. No somos obedientes a Cristo. El no ser obedientes a Cristo, hermanos amados, es avergonzarse de Cristo. Oh, si los cristianos entendiéramos la seriedad de este asunto. Pero como usted puede ver, ese verso 38, lo que nos está estableciendo es lo que va a suceder si no estamos dispuestos a vivir el cristianismo que tenemos que vivir. El cristianismo que Cristo está demandando, que debemos de andar en él, que debemos de comportarnos de acuerdo a lo que Él establece. Ahora, no basta con que nosotros vayamos a una iglesia. No basta con que escuchemos mensajes. No basta con que lloremos. Si nosotros sacamos el elemento del sacrificio, del discipulado, no es nada nuestro cristianismo. Ese elemento del sacrificio del discipulado no puede estar ausente de nuestro cristianismo. Si está ausente la cruz, oh hermanos amados, nos hemos avergonzado de Cristo. Nos hemos avergonzado por completo de Él y lo hemos negado delante de las personas. Hemos apostatado de sus enseñanzas. Hemos negado sus enseñanzas. Oh, claro, sabemos que esto es malo, pero lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cómo le podemos decir a otra persona, es malo vivir en pecado? Es malo estar en un tipo de maldad. Bueno, debemos de tener ese cuidado. Si queremos entender lo que significa esto de no avergonzarse del evangelio, de no avergonzarse de Cristo, debemos de comprender que ir en contra de lo que Él ha establecido y decirnos cristianos, eso se constituye avergonzarnos de Él. También quiero que comprenda acerca de este asunto de avergonzarse del evangelio y de Cristo. No significa que simple y sencillamente hacemos un sacrificio y ya, sino de que significa, hermanos amados, de que nosotros tenemos que participar de las aflicciones de Cristo y lo tenemos que hacer con gozo, con alegría. Si decimos, bueno, estamos dispuestos a no avergonzarnos de Cristo, pero cuando llega la aflicción y cuando llega la tribulación y estamos murmurando, nos estamos avergonzando del evangelio de Cristo. Y si en verdad no queremos que Cristo se avergüence de nosotros, no debemos de vivir de esta manera. Observe lo que dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo y en el versículo 8 del capítulo 1, el apóstol escribe, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Como puede observar, el apóstol le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que no se avergüence de participar
de las aflicciones de Cristo, ni de dar testimonio. En el versículo 6 y 7 de ese mismo capítulo, el apóstol le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. En este punto del ministerio de este joven pastor Timoteo, a causa del sufrimiento, a causa de la oposición de los apóstatas y de los judaizantes, él estaba descuidando su ministerio. Como cristianos debemos de aprender que cuando como cristianos descuidamos el ministerio y cuando como cristianos empezamos a cerrar nuestros labios y a no predicar el evangelio y a hacer la obra a la cual Cristo nos ha llamado, eso se constituye avergonzarnos del evangelio, hermanos amados. ¿Todo por qué? Por estar cómodos nosotros. No podemos dejar de hacer la obra a la cual hemos sido llamados solo por no sufrir, hermanos míos. Si nosotros caemos en esa condición de que mejor no decimos las cosas que se nos han dicho que tenemos que expresar y hacer la obra para la cual hemos sido llamados y hemos sido santificados por la misericordia del Señor, eso significa que nos estamos avergonzando del evangelio de Cristo. Que mejor estamos dispuestos a no hacer el llamado que Cristo nos ha dado solo por estar muy cómodos nosotros. Es triste observar que hay tantos cristianos que no están dispuestos a hacer sacrificios solo por estar ellos en comodidad. Y lo más triste es de que pueden ser maestros o predicadores y ellos predican de estas porciones y no pueden entender que ellos se están avergonzando del evangelio. No podemos caer en ese error, hermanos amados. La escritura es clara. Si lo estamos viendo en este momento de la escritura, ¿cómo otra persona no lo puede ver? Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 12 de ese mismo capítulo 1 de segunda de Timoteo. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oh, hermanos amados, no nos podemos avergonzar del evangelio simplemente porque vamos a sufrir. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Si sufrimos hasta lo máximo, perder la vida. Pero Pablo dice que él está seguro que Cristo es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Oh, hermanos amados, lo peor que Satanás nos puede hacer al ponernos sufrimiento es quitarnos la vida. Pero a la vez nosotros estamos en victoria. A la vez nosotros vamos al mismo cielo. A la vez nosotros vamos a la misma presencia del Señor. A la vez, hermanos amados, cuando Cristo venga a raptar a la iglesia, a nosotros nos va a dar un cuerpo glorificado. Hoy, cuán glorioso será que por ser obedientes a Él, pasemos a la gloria, hermanos amados. Debemos de tener cuidado de avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pedro le dijo esto a los cristianos, hermanos amados, en su primera epístola. Y dice en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro y en el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, no debe de avergonzarse cuando usted tiene dificultad o cuando tiene aflicciones por causa del evangelio. Debe de sentirse dichoso de padecer por el nombre glorioso de Jesucristo. No debemos de temer nada. Como me decía un maestro, no voy a un lugar frío a tratar de enseñarle a una iglesia porque no, yo tengo problemas de salud. Y decía, bueno, que Cristo no puede obrar ahí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Irse al cielo? Bueno, pero como cristianos estamos llamados
hacer la obra que se nos ha dado. No debemos de avergonzarnos del Evangelio, hermanos míos. Debemos de ser obedientes al llamado de Jesucristo. Para seguir hablando sobre este asunto de que no debemos de avergonzarnos del Evangelio, quiero que entiendan que también se constituye avergonzarse del Evangelio cuando abandonamos a los hermanos y nos avergonzamos de ellos porque sufren por causa del Evangelio. Hay hermanos que están sufriendo y a veces nosotros como cristianos solo miramos para otro lugar. A veces está en nuestra posibilidad ser un apoyo para ellos. Y simple y sencillamente no lo queremos hacer. Pero nos llenamos de piedad. Oh, estoy orando por ti. Bueno, si podemos ayudarle en ese preciso momento, no debemos de retener la mano en la cual les podemos ayudar. Negarles la ayuda es abandonarlos. Negarles nuestro apoyo, hermanos amados, es avergonzarnos de ellos porque están sufriendo. Y es más terrible cuando esto lo hacemos por causa del Evangelio. Cuando ellos están sufriendo y están siendo afligidos por causa del Evangelio y nosotros solo les damos la espalda. Estamos avergonzándonos del Evangelio. Dice Pablo en su segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 15 hasta el versículo 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca de él en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahora quiero que pare ahí, hermanos míos. Como podemos observar, es un dolor inquebrantable para un cristiano que sus hermanos en la fe, aquellos que profesan ser verdaderos cristianos, los abandonen. Y ante los ojos de Cristo, eso es avergonzarse de él. ¿Que acaso Cristo no dice que en el tiempo final a algunos les dirá: vosotros porque me visitaste cuando estaba en el hospital, cuando estaba en la cárcel, cuando me diste un vaso de agua? Les va a decir: bienvenidos, benditos de mi Padre. Y ellos dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos en esta condición? Él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de mis hijos, a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y al otro grupo le dijo que le había negado estas mismas cosas. Y ellos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos que negamos estas cosas? Y él dijo: en cuanto lo hiciste a mis discípulos, a mí lo hiciste. Así es de que debemos de tener cuidado, hermanos amados. Si queremos entender la extensión de lo que significa avergonzarse del Evangelio, debemos de prestar atención y no debemos de ser rebeldes. Hay otro elemento de lo que significa no avergonzarse del Evangelio que debe de ser entendido. Aquellos elementos que he tocado anteriormente, como ser obedientes, tomar la cruz de Jesucristo y no dejar a un lado el discipulado y el sacrificio en el discipulado, hermanos amados, y el hecho de que nos gocemos cuando padecemos por el nombre de Jesucristo y que no abandonemos a los hermanos, no debe de ser olvidado. Pero también debemos de comprender otros elementos sobre lo que significa que no nos avergoncemos del Evangelio.
Por ejemplo, en ese capítulo 1 del libro de Romanos, en los versículos anteriores a nuestra porción base, que son los versos 16 y 17, nosotros leemos en el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Todo cristiano es deudor de este evangelio delante de Dios y delante de los hombres. Dios nos ha dado este evangelio y se lo ha dado a la iglesia para que lo predique. Se lo ha dado a los cristianos para que lo prediquen. Aquel día el Señor va a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con el evangelio que deposité en tus manos? ¿Diste un verdadero testimonio? ¿Evangelizaste? ¿Llevaste esta palabra? Es triste para mí, hermanos amados, cuando hay reuniones de cristianos y cuando ahí están los cristianos socializando y nunca dan testimonio del evangelio de Jesucristo. Es difícil entender, hermanos amados, que cada cristiano es deudor de este evangelio delante de Dios y deudor delante de los hombres. Sí, debemos de comprender de que si no es por este evangelio, ningún hombre puede ser salvo. Ahora, ¿por qué? Porque este evangelio nos habla solamente de Jesucristo. Si usted quiere que las personas se salven, es hora de que empecemos a predicar este evangelio. Y que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Nunca nos debemos de cansar. Usted me dirá, bueno, ¿sabes? Las personas se molestan. Oh, quito la paz. Sí, claro, eso va a suceder. Pero estamos llamados a predicar este evangelio. Si usted tiene algo de conocimiento, debe de asegurarse que a aquellos que no tienen conocimiento, usted les tiene que hablar de este evangelio en todo momento para que ellos crezcan en sabiduría y en conocimiento y en temor del Señor. También quiero que observe lo que dice el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Cada uno de nosotros debemos de estar prestos a hablar de este evangelio a todos los hombres. No debemos de mirar a las personas y decir, oh, a este sí, a este no. A todos los hombres. Nuestra función y nuestro deber es predicar el evangelio con toda solicitud. Estar prestos para anunciar este evangelio. No sabemos a quién el Señor va a salvar. Así es que todas las personas que pasan delante de nosotros son potenciales del cielo. No debemos de dejar pasar las oportunidades de predicar este evangelio. En el siguiente verso, en el inicio, el apóstol inicia a predicar el evangelio y a decir, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio? Porque es poder de Dios, hermanos amados. Si somos verdaderos cristianos, no nos podemos avergonzar del poder de Dios. Oh, hermanos míos, que se avergüence Satanás, que se avergüencen los discípulos de Satanás. Ellos no tienen nada. Están sin nada. No tienen una roca como nuestra roca. Como dijo Moisés, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. El verdadero cristiano no se puede avergonzar de este evangelio. Pero como lo dije anteriormente, decimos, oh, vamos a la iglesia y no nos avergonzamos del evangelio. Hemos podido observar en esta pequeña exposición lo que significa y la magnitud de lo que significa no avergonzarse del evangelio. Como decimos, sacarle la vuelta al discipulado, al sacrificio que como cristianos debemos de hacer. Y en verdad eso no es un sacrificio. Dejar el pecado, dejar la maldad, apartarnos de la iniquidad.
Estar murmurando cuando pasamos por alguna angustia o sufrimiento por causa del Evangelio. Eso es avergonzarse del Evangelio. Abandonar a nuestros hermanos necesitados es abandonar a Cristo, hermanos amados. No entender que somos deudores de este Evangelio. No estar prestos a anunciarlo. Todo eso constituye avergonzarse del Evangelio. Si ustedes quieren heredar el cielo y no quieren que Cristo un día se avergüence de ustedes, no hagan las cosas antes mencionadas. Ahora, quiero llamar su atención a algo más. Porque hay un punto o hay un aspecto negativo y un aspecto positivo en el Evangelio. Y quiero que esto sea entendible. Ahora, cuando hablo de un aspecto negativo, esto no significa, hermanos amados, que hay algo negativo en el Evangelio de Jesucristo. De hecho, todo el Evangelio de Jesucristo es glorioso y bueno para los hijos de los hombres. Pero, ¿qué es lo que quiero establecer por un aspecto negativo en el Evangelio? Permítanme explicarme para no ser malentendido. En ese aspecto negativo, hay cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar. ¿Por qué causa? Porque si caemos en esa condición estamos en problemas, hermanos amados. Y a eso lo constituye un aspecto negativo dentro del Evangelio. Ahora, quiero que observe lo primero. Quiero que vaya al libro de Gálatas. En el capítulo 1 del libro de Gálatas, nosotros leemos en el versículo 6 hasta el versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anunciare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiero que pare ahí, hermanos amados. En este primer aspecto negativo, hermanos amados, del evangelio, es que debemos de comprender que solo hay un evangelio. Por otro lado, hay un evangelio que es diferente. Y cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, debemos de tener el cuidado de que estamos dentro del verdadero evangelio y no que estamos en la categoría del evangelio diferente. Porque como hemos podido observar en estos versículos del 6 al 9 de Gálatas 1, hay un solo evangelio. Ahora bien, cada cristiano tiene que juzgar el evangelio que ha aceptado a la luz de la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Cada doctrina, cada enseñanza tiene que ser probada por las escrituras. Y si no son bíblicas, tienen que ser desechadas. Si nosotros recibimos doctrinas no bíblicas, eso constituye, hermanos míos, que estamos cayendo dentro de la categoría del evangelio diferente. ¿Saben ustedes de que es raro contemplar que en las iglesias se demanda que se expliquen las doctrinas a la luz de la Biblia? Y eso es terrible, eso es malo.
Cada cristiano debe de entender las doctrinas por las cuales es salvo, hermanos amados. Debemos de comprender eso. No importa si un gran erudito es el que enseña las doctrinas y estas no son aprobadas por la Biblia, deben de ser desechadas. Debemos de recordar, hermanos amados, que el evangelio diferente lo único que busca es pervertir el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para de esta forma apartarnos de la verdad y exponernos al castigo eterno. Debemos de comprender eso. No debemos de jugar con este asunto, hermanos míos. Segundo, hablando de ese aspecto negativo en el evangelio. El evangelio de Jesucristo está basado en el poder de Dios y no en las palabras de los hombres. No está basado en la filosofía. No está basado en la sabiduría de los hombres. No está basado, hermanos amados, en fábulas. No está basado en falsa religiosidad. No está basado en ascetismo. No está basado en legalismo. No está basado en misticismo. No está basado en las tradiciones. No está basado en nada que tenga que ver con los hombres. Está basado simple y sencillamente en el poder de Dios. ¿Y qué es lo que hace el poder de Dios cuando llega a un corazón? Lo transforma, lo hace nueva criatura. Las cosas viejas pasan, hermanos míos. Debemos de comprender eso. Cada uno de nosotros tenemos que meditar en qué está puesto nuestra fe. Si en las obras de los hombres, esto es la religión de Satanás, o en el evangelio glorioso y poderoso de Dios. Debemos de tener ese cuidado. Podemos ser muy adoradores de Dios solo de labios. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Debemos de tener ese cuidado, hermanos amados. Y podemos estar muy devotos a esta hora en el culto, muy devotos escuchando este mensaje. Y honrar al Señor simple y sencillamente de labios, no tener esa reverencia, no tener ese respeto, ese temor a Él, esa solicitud por Él. Hay otro aspecto negativo, hermanos amados. Nos tenemos que asegurar de que no debemos de poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. Hay cristianos y hay pastores y hay predicadores que ponen obstáculos en el evangelio de Cristo. No dejan que Cristo obre en las personas. He asistido a congregaciones donde se me ha invitado. Y ahí he visto literalmente, llega un pobre hermano, o de hecho no es ni hermano, llega una pobre persona. Si es mujer, inmediatamente llegan las disque cristianas a burlarse de ella. O traes el pelo como que te has pasado la presto barba o algo por el estilo. Si traen una joya, llegan y básicamente se la arrebatan. ¿Por qué no dejan a estas personas, hermanos amados, que vayan y sean expuestas al poder de Dios? Es difícil entender de que nosotros no podemos cambiar a las personas. Tiene que ser Cristo. Estaba invitando a un joven a la iglesia. Y me dice él, bueno, tú no eres igual a un señor anciano que me estaba invitando a la iglesia, o tu iglesia no es como ella. ¿A qué te refieres? Le digo.
Ahí en el Walmart, estaba comprando en el Walmart y cuando venía de comprar la comida, me puse a rentar una movie ahí en unas maquinitas donde se renta movie y entonces vino este señor y me habló y me dijo que me invitaba a la iglesia y yo le dije, está bien, voy a ir. Pero él vino y me dijo, entonces tiene que dejar esa movie, ya no la puede llevar. Vino este joven y me dice, no quiero ir a un lugar así. ¿Son ustedes así? Oh, hermanos amados, así hay personas poniendo tropiezo al evangelio. Y como le dijo el Señor a los fariseos, ustedes no entran ni tampoco dejan entrar a las personas. Así hay predicadores así. Y quiero que comprendan que el ser un obstáculo para que el evangelio de Cristo sea escuchado, eso es terrible. Y eso acarrea un grave castigo para aquellos que son tropezaderos. En el libro de Mateo, en el capítulo 13 del libro de Mateo y en el versículo 41, el Señor dijo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oh, hermanos amados, debemos de entender de que como cristianos profesantes que somos, no debemos de servir de tropiezo a nadie en este evangelio. En el capítulo 9 y verso 12, en su segunda porción y tercera de Primera de los Corintios, Pablo dice que él tenía derechos como apóstol, pero que no usó ese derecho por no poner tropiezo al evangelio de Cristo. A veces los cristianos tenemos derechos para algunas cosas y sin importar que sea algunas cosas tropiezo, nosotros lo hacemos. Yo no soy guarda de mi hermano, decimos. La filosofía de Caín. Hay muchos cristianos con esa filosofía de Caín. Yo no soy guarda de mi hermano. A nosotros se nos ha mandado a sobrellevar las cargas de los hermanos más débiles, hermanos míos. Y si eres un verdadero cristiano, debes de sacar de tu corazón y de tu mente tal pensamiento, yo no soy guarda de mi hermano. Sí, tú eres un guarda de tu hermano. Y debes de asegurarte que tu libertad no sea un tropezadero para tu hermano. Si tu libertad es un tropezadero para tu hermano, ya no andas conforme a la regla de amor y de fe que corresponde a Jesucristo. Oh, hermanos amados, basta de ese cristianismo aguado. Basta de ese cristianismo necio y sin ciencia. Debemos de comprender que cuando nosotros somos tropezaderos de las demás personas y de los cristianos, nosotros somos un instrumento útil, pero en las manos de Satanás, no de Dios, hermanos míos. Y si usted dice que es cristiano, usted no quiere ser un instrumento útil en las manos de Satanás. Dice en ese evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, esto es el Señor Jesucristo hablando, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como cristianos, no debemos de vivir de esta forma. Debemos de tener cuidado. Ahora, quiero hablar de ese aspecto positivo del evangelio. Observe lo que dice. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es más que positivo, hermanos amados. El evangelio es poder de Dios si usted ha creído y ese poder está a su disposición. Esto me llena de gozo leerlo. Me llena de gozo saber que está ahí esa provisión para mí. A usted le tiene que llenar de sumo gozo que está ahí ese poder de Dios a su disposición.
¿Y qué es lo que hará ese poder de Dios en nosotros? ¿Cuál es el alcance de esa expresión para nosotros los que somos salvos? Oh, hermanos amados, el Evangelio nos libra de la perdición. Nos libra de la ira de Dios. Nos libra de la ignorancia espiritual. Nos libra del castigo eterno. Nos libra de la culpa, de la contaminación, de la esclavitud. El Evangelio no solo nos salva porque nos presenta a Cristo, sino que también nos hace participantes o receptores de la justicia de Dios. Nos da paz con Dios, nos lleva a la santidad, nos da libertad, nos da comunión con el Dios Trino, vida eterna. Todo esto lo hace el Evangelio, porque nos presenta la gloria de Cristo. Usted dice, ¿por qué debo de meditar en cada momento en el Evangelio? Por todo lo anterior que le he mencionado. Cada uno de nosotros, hermanos amados, debemos de afirmarnos en el Evangelio. Y debemos de comprender que es una gracia del Señor que este Evangelio se nos predique a nosotros. Y debemos de comprender, hermanos amados, que el regalo más grande que nosotros le podemos dar a una persona que no tiene a Cristo es predicarle el Evangelio. No se sienta mal cuando a nosotros simple y sencillamente no se nos quiera hablar o no se quiera estar cerca de nosotros o no se esté cómodos con nosotros por causa del Evangelio. Debemos de entender cómo éramos nosotros antes de ser cristianos. Ahora, hay otras cosas a las cuales yo quiero llamar su atención, porque quiero que usted entienda esto. Aunque el Evangelio es anunciado universalmente, esto no significa que todos son salvos. Debe de comprender eso. Se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la Biblia no enseña el universalismo. La Biblia no enseña que todas las personas van a ser salvas. Debemos de comprender eso. Y debemos de predicar eso. Y debemos de decirle a las personas de que se aseguren que ellos sí van a ser salvos. Porque si no son salvos, debemos de hacerles ver dónde estarán aquel día. Me acuerdo en una ocasión cuando había enviado un mensaje a un pastor, a un predicador, a un anciano. Ese mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Y vino este predicador y me dice, no me gusta porque le da miedo a la gente. ¿Qué quieres decir por eso? Dije en mi corazón. Lo que este gran teólogo ha expresado es correcto a la luz de la palabra del Señor. Ahora le llamamos meter miedo cuando exponemos el consejo de Dios en su plenitud. En realidad, hay predicadores que su condición espiritual es deplorable, hermanos míos, y terrible. Debemos de cuidarnos de tales maestros. Debemos de cuidarnos. Ahora, debemos de comprender que los que creen en Cristo Jesús y viven en Él, estos van a alcanzar la promesa del Evangelio. Debemos de comprender, hermanos amados, que la fe no nos salva. La fe es el medio para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Cada cristiano debe de vivir en gratitud toda su vida con Jesucristo. Cada cristiano debe de comprender lo que Cristo ha hecho por él.
Cada cristiano debe de comprender que ese medio por el cual cree, que es la fe en Jesucristo, es también un regalo de Dios. Como cristianos, hermanos amados, debemos de vivir de tal forma que debemos de tener gratitud con el Dios Trino. Porque solo su gracia y su misericordia la cual nos salva, hermanos amados. Quiero que observe el verso 17 del capítulo 1 de Mateo, lo cual es parte de nuestro verso base. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Quiero que pare ahí. Hay dos cosas a las cuales quiero llamar su atención de esta porción. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dijo el apóstol. Esto es lo mismo que expresó este mismo apóstol en el capítulo 3 de ese libro de Romanos y versículo 21 al versículo 26, que fue lo que él dijo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero que pare ahí. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que esos versos que hemos contemplado del verso 21 al 26 de Romanos 3 establecen? Es el plan glorioso del Dios Trino de cómo Dios perdona al pecador. Cómo Dios perdona el pecado del hombre. Cómo Dios lo justifica. Cómo Dios lo deja libre y no lo tiene por culpable. Y cómo Él sigue siendo santo, porque de ninguna forma tiene al malo por inocente. ¿Cómo Dios hace esto? Dios perdona el pecado y al pecador en la obra redentora de Cristo Jesús. Y a la misma vez en la cruz satisfizo su justicia santa. ¿De qué forma hizo esto? Le dio muerte a su Hijo Santo Jesucristo, quien estaba pagando nuestra culpa. Siempre se nos ofrece la salvación gratis. Y es gratis porque no podemos colaborar en nada. Pero a la misma vez debemos de comprender que nuestra salvación no fue gratis. Cristo pagó por nuestra salvación. Cristo compró nuestro perdón con su vida, con su sangre. Si nosotros pudiéramos verlos en este momento, podríamos ver las marcas de los clavos en sus manos, la marca de la lanza en su costado. Oh, hermanos amados, debemos de comprender que nuestra salvación no fue gratis. A Cristo le costó su vida. Si somos cristianos, en realidad debemos de vivir agradeciéndole al Señor Jesucristo toda nuestra vida por esta gran obra redentora que ha hecho para con cada uno de nosotros. Es una obra redentora que está a disposición de todos aquellos los que creen.
Si usted no ha creído en este día, hoy puede creer y esa obra redentora le va a ser aplicada a usted. La justificación va a venir a ser suya. Próximamente voy a hablar de justificación. Y más que un mensaje, creo que va a ser un estudio introductorio de esa gloriosa doctrina de la justificación. Esos versículos que contemplamos en Romanos 3 del 21 al 26, que nos hablaron de la justificación, de cómo Dios justifica al hombre. Y a la misma vez Él es santo. Martín Lutero dijo que eran los versículos más centrales en toda la Biblia. Y es triste que al ser de los versículos más centrales en toda la Biblia, es poco que en las iglesias se predique sobre la doctrina de la justificación. En la cruz nosotros observamos la misericordia, el amor y la justicia de Dios. La misericordia y el amor de Dios no disminuyeron su justicia. Cuando nosotros les predicamos a las personas y les decimos arrepiéntanse, ellas suelen decir, bueno, no creo que vaya a ir al infierno, no necesito arrepentirme, pero no creo que voy a ir al infierno porque Dios es amor. Esas personas ignoran de una forma voluntaria que el amor de Dios nunca disminuyó la justicia de Dios. En la cruz usted ve todas ellas obrando. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios y a la misma vez su justicia, su ira. Sí, hermanos amados, todo eso estaba teniendo lugar en la cruz. Es un error pensar que un atributo de Dios vence a otro atributo. Ellos están en total acuerdo pleno. Debemos de recordar, hermanos amados, que algunas personas recibirán el amor y la misericordia de Dios. En cambio, otras recibirán la justicia. La justicia de Dios va a caer sobre los impíos. Esto es castigo eterno. Ay de ellos, hermanos amados. Ay de ellos. Si tú no tienes a Cristo en este momento, el amor y la misericordia y la gracia del Señor están a tu disposición, pero tienes que confiar en Cristo. Tienes que poner la fe en Él y vivir para Él. Si no, tú te vas a enfrentar con tu justicia a la justicia de Dios. Pero la Biblia dice acerca de la justicia del hombre que es trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. No te valdrá de nada. No servirá de nada. Y aquel día tampoco los chillidos servirán de nada, hermanos amados. Sigue diciendo en ese versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiero que pare ahí. Dijo ese teólogo Karl Barth, esto significa la fidelidad de Dios para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Así que todo el que en verdad ha creído puede estar seguro, pues Dios siempre permanece fiel. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que quizás la forma más correcta de interpretar esa porción es de principio a fin por fe? Si usted es ese justo ante los ojos de Dios, usted va a tener fe de principio a fin.
si es ese salvo en el cual el poder de Dios está obrando, va a tener fe de principio a fin. No es como en muchos círculos cristianos que hoy sos cristiano y mañana dejas de ser cristiano. No, vas a ser cristiano desde que inicias hasta que sos glorificado. Y no hablamos de un cristianismo antinomianismo, lo cual es un cristianismo que puedes hacer lo que se te da la gana. Eso no es cristianismo. Eso es anticristianismo. El cristianismo es una persona que vive para Cristo, honra a Jesucristo. De hecho, todas estas porciones en las cuales nosotros encontramos en las escrituras que los apóstoles o los escritores bíblicos se llamaban siervos. Ellos usan el griego doulos. Ellos se consideraban esclavos de Cristo. Esa es la traducción literal del doulos, esclavo de Cristo. Un doulos era un esclavo. Sigue diciendo la última porción, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es, aquellos que permanecen confiando en Cristo Jesús y viven de acuerdo con su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. Pues estos son los que permanecen en Cristo. Esa es la característica, hermanos amados, identificatoria de aquellos que verdaderamente le pertenecen a Cristo. Andan en la voluntad de Él. No son rebeldes a sus mandamientos. El anhelo de ellos es complacer a su Señor. El anhelo de ellos es ser santos como el Dios quien les ha dado por misericordia salvación y ha dado a su Hijo por amor a ellos. Es santo. En esta tarde, hermanos amados, que Dios los guarde, que los llene de su misericordia, de su amor, de su fidelidad, y que cada uno de ustedes amen al Señor Jesucristo con todo su corazón. Si hay alguna palabra de enseñanza, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a ir en palabras de oración. Amén.